voy a contarte algo que nunca le he confesado a casi nadie. Y hoy quiero compartirlo contigo porque sé que muchos de los que están escuchando esto necesitan oírlo. Hubo una época de mi vida ya pasados los 50 en la que me sentaba en el borde de la cama por las mañanas y me costaba encontrar una sola razón para levantarme. No era depresión clínica, no era pereza, era algo más silencioso y más cruel. Era la convicción profunda de que mi tren ya había pasado, que las mejores oportunidades se las habían llevado los años jóvenes y que a mí solo me quedaba administrar lo poco que sobraba. Si alguna vez te has sentido así, aunque sea por un instante, quiero que sepas que no estás solo. Y quiero que sepas algo más, algo que tardé demasiado tiempo en entender y que cambió por completo el rumbo de mis días. Lo que tú llamas se me hizo tarde, el cielo lo llama Kishchilisto. Lo que tú ves como una espera interminable, Dios lo está usando como la pista de despegue más larga que jamás haya construido para alguien como tú. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que Dios quiere mirarte a los ojos del alma y decirte algo que llevas años necesitando escuchar. Tu temporada de espera ha terminado. Y no terminó porque las nubes se hayan despejado por casualidad. Terminó porque tú, sin darte cuenta, te convertiste en la persona capaz de sostener lo que viene. Antes de seguir, te pido un favor sencillo: no abandones este mensaje a la mitad. Más adelante voy a revelarte una verdad muy concreta. Una verdad sobre por qué Dios permitió que tu espera fuera tan larga. Y créeme, esa respuesta lo cambia absolutamente todo. Quédate conmigo hasta el final. Lo que está a punto de pasar dentro de tu corazón vale cada minuto. Y si en algún momento sientes que las palabras te tocan de cerca, no las pases rápido, déjalas reposar. A veces, Dios habla más fuerte en las pausas que en las frases. Vamos a caminar juntos paso a paso, sin prisa, hasta llegar al lugar donde tu alma necesita llegar esta noche. Permíteme decirte algo que el mundo lleva décadas susurrándote al oído sin que te dieras cuenta que después de cierta edad, tu papel es hacerte a un lado. Que los sueños grandes son para los que tienen 20 años energía intacta y rodillas sin crujidos. Que tú a tus 48, a tus 57, a tus 63, ya cumpliste tu turno. Esa mentira la repiten los anuncios. La repiten las películas, la repite incluso esa voz dentro de ti que se cansó de luchar. Y lo más triste es que muchos la creyeron, guardaron sus pinceles, cerraron sus libretas, dejaron de escribir cartas a Dios. Pero hay un detalle que esa mentira nunca te contó. En el reino de Dios, las canas no son señal de retirada, son corona. Cada arruga en tu rostro es un mapa de batallas que ganaste sin saberlo. Cada noche que pasaste en vela cuidando a un hijo enfermo, cada despido que aprendiste a sobrevivir, cada funeral del que volviste con el corazón roto, pero todavía caminando, todo eso te dio algo que ningún joven brillante puede comprar: criterio. Y el criterio es la materia prima con la que Dios construye los milagros que de verdad importan. En el libro de Josué se cuenta una historia que pocas veces se predica
y que a mí me cambió la manera de mirarme al espejo. Caleb tenía 85 años cuando se paró frente a Josué y dijo algo que rompe todos los esquemas. No pidió una mecedora, no pidió un retiro tranquilo en una tienda al borde del campamento. Pidió una montaña. Y no cualquier montaña, pidió la región donde vivían los gigantes, esos mismos que 45 años antes habían hecho temblar a casi todo el pueblo. Sus palabras fueron de niño: dame este monte porque hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Detente un segundo en eso. Caleb no dijo, ya no soy lo que era. Dijo, hoy a los 85, hoy con el cuerpo que tengo, hoy con la historia que cargo. Esa palabra es revolucionaria para alguien que ya pasó los 45 porque te recuerda que la promesa de Dios no caduca con el calendario. Caleb había esperado 45 años para reclamar lo que el cielo le había prometido. 45 años viendo morir amigos en el desierto, viendo cumplirse plazos para otros, viendo cómo los días pasaban sin que su montaña apareciera en el horizonte. Y aún así, cuando llegó el momento, no llegó cansado, llegó listo. Tú eres el Caleb de tu propia historia. Tu montaña existe y no se la dieron a nadie más mientras tú esperabas. Está ahí, esperando que un día te levantes, mires al cielo y digas con la voz firme: Dios, dame este monte porque hoy estoy listo. Tus años no te descalificaron, te entrenaron. Cada cosa que sobreviviste fue Dios afilando el hacha que vas a necesitar para abrir paso entre los gigantes que todavía custodian tu próxima bendición. Y créeme, los gigantes de hoy son mucho más manejables de lo que parecen, porque ya no eres la misma persona asustada de hace 20 años. Eres alguien que sabe arrodillarse, alguien que sabe esperar, alguien que sabe levantarse después de caer. Eso es justamente lo que Dios estaba buscando. Mira a tu alrededor con ojos nuevos por un momento. Esa silla donde te sientas todas las tardes a leer el periódico no es un trono de derrota. Es el banco de un entrenador que ya conoce el partido de memoria. Esas manos arrugadas son las mismas que aprendieron a sostener bebés, a calmar fiebres, a contar monedas con paciencia cuando faltaban. Esa voz tuya que a veces te suena cansada es la voz que ya supo decir verdades difíciles cuando hizo falta. Nada de lo que tienes hoy es desperdicio. Todo es herramienta. Y Dios, que conoce el inventario completo de tu vida, está mirando ese conjunto y sonriendo porque al fin tiene entre manos a alguien que puede ejecutar lo que Él lleva años planeando en silencio. Imagina por un momento un cuchillo de cocina barato de esos que se compran en cualquier supermercado por unas pocas monedas. Corta al principio, sí, pero a las pocas semanas se desafila, se tuerce, se rompe contra el primer hueso. Ahora imagina un cuchillo forjado a mano por un herrero japonés golpeado contra el yunque cientos de veces, calentado al rojo vivo y enfriado en agua una y otra vez durante meses. Ese cuchillo cuesta una fortuna y dura generaciones enteras. Lo único que lo separa es el proceso. El barato salió rápido, el otro pasó por fuego. Tú no eres un cuchillo barato.
y por eso tu proceso ha sido largo. Sé que esa frase puede sonar dura cuando uno está en medio del dolor, cuando lo único que quieres es que paren los golpes y que la vida te dé un respiro, pero quiero que la mires con otros ojos. Aquel divorcio que pensaste que iba a destruirte, no te destruyó, te enseñó a poner límites que antes no sabías ni nombrar. Aquella temporada en la que tuviste que cuidar a tu madre enferma, mientras todos los demás seguían con sus vidas, no fue tiempo perdido. Te dio una ternura y una paciencia que ahora se notan hasta cuando hablas. Aquel fracaso económico que pensaste que era el final, no fue el final. Te enseñó cuánto vales sin la cuenta bancaria. El apóstol Pablo escribió algo desde una cárcel romana, encadenado sin saber si saldría vivo. Y lo que escribió nunca fue una teoría de salón. Dijo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Es importante entender el contexto. Pablo no era un hombre de éxitos fáciles. Había sido azotado, naufragado, traicionado, encarcelado. Cuando habla de tribulación, sabe exactamente lo que duele en la espalda al recibir el 5º latigazo. Y sin embargo se atreve a decir que todo ese sufrimiento estaba forjando algo dentro de él que ningún confort hubiera podido construir. La esperanza dice, no avergüenza. Es decir, no traiciona. Es decir, no te deja en ridículo después de tanta espera. Tú llevas dentro un carácter que no se compra ni se hereda. Lo forjaste a martillazos, sin querer en años de aguantar lo que muchos no hubieran aguantado. Y ahora, justo ahora, ese carácter es lo que Dios necesita para poder entregarte sin miedo lo que tiene preparado. Porque las bendiciones grandes destruyen a los corazones pequeños. Si Dios te hubiera dado todo lo que pediste a los 30 años, probablemente lo habrías perdido a los 35. La demora no fue un castigo, fue una protección. Fue Dios diciendo, todavía no, hijo mío, porque todavía no podría sostenerlo sin que te aplaste. Mírate las manos. Mira esas manos que han trabajado tanto, que han secado tantas lágrimas ajenas, que han cocinado tantas comidas para gente que ni siquiera dijo gracias. Esas manos están listas. Mira tu corazón, ese corazón que ha sangrado y se ha vuelto a coser solo una y otra vez. Ese corazón también está listo. Lo que parecía erosión era en realidad escultura. Dios estaba quitando lo que sobraba para dejar visible lo que de verdad eres. Déjame compartir contigo una imagen que me gusta usar para explicar esto. Piensa en un olivo viejo de esos que crecen en los campos de Andalucía o en los montes de Galilea. Los olivos jóvenes son rectos, limpios, pero dan poco fruto y su madera es blanda. Los olivos centenarios, en cambio, están torcidos, llenos de nudos agrietados por el sol y el frío. Pero son ellos los que dan las mejores aceitunas, los que sobreviven a las sequías más duras, los que el agricultor protege como un tesoro familiar. Tú eres ese olivo viejo. Tus heridas no son defectos del diseño, son la prueba de que enraizaste profundo cuando tocó hacerlo. Y los frutos buenos de tu vida, los de verdad, todavía no han sido cosechados. Quiero pedirte algo extraño.
quiero que cierres los ojos por un segundo, no ahora, porque estás escuchando, pero hazlo en tu mente. Imagina una ciudad enorme de noche vista desde un avión. Miles de ventanas encendidas, miles de calles, miles de personas que ni se conocen entre sí. Ahora imagina que entre todas esas luces hay una específica en un edificio específico, en una esquina específica que se acaba de encender por ti. Alguien en este momento está tomando una decisión que va a cambiar tu vida y ni siquiera lo sabe. Suena a fantasía, ¿verdad? Pues no lo es. Así trabaja Dios todo el tiempo mientras tú dudas si todavía vale la pena tener esperanza. Mientras tú revisas tu cuenta bancaria con miedo, hay un teléfono a punto de sonar. Mientras tú piensas que ya nadie nuevo va a aparecer en tu vida, hay alguien escribiendo tu nombre en una agenda. Mientras tú lloras porque no ves salida, hay manos invisibles moviendo piezas en un tablero que tú no puedes ver desde donde estás sentado. El problema no es que las puertas no existan. El problema es que estamos tan acostumbrados a las puertas cerradas que ya ni siquiera giramos la cabeza cuando una se entreabre. En el libro de Apocalipsis hay un versículo que parece escrito justamente para alguien como tú, alguien que ya cree que su tiempo se acabó. Dice así en palabras dirigidas a una iglesia pequeña y cansada: He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa frase tiene una sencillez brutal. No dice, voy a abrirte una puerta cuando termines de portarte bien. No dice, tal vez algún día consideraré abrirte algo. Dice, ya está puesta, ya, pasado, hecho. Y añade algo que debería hacerte saltar del asiento: nadie puede cerrarla. Ni tu edad, ni tu historial, ni la gente que un día te dijo que no servías, ni tus propios miedos. Nadie. Aquella iglesia, la de Filadelfia, era débil, pequeña en número, pobre en recursos, sin influencia política. Era exactamente el tipo de comunidad que el mundo descartaría. Y precisamente a ellos, a los descartados, Dios les dijo esa frase. Esto no es casualidad. Dios tiene una preferencia notoria por las personas que ya nadie cuenta, por los que llegan tarde a la fiesta, por los que parecen estar fuera del juego. Y si tú alguna vez te has sentido así, ese versículo no es decoración bíblica. Es un contrato firmado con tu nombre encima. Te pido algo concreto. A partir de hoy, empieza a prestar atención a las pequeñas coincidencias. Esa persona que hace meses que no veías y de pronto te escribe. Esa idea que aparece en tu cabeza mientras lavas los platos y no se quiere ir. Esa invitación que te llega y que normalmente rechazarías por costumbre. Esa nota en el periódico que se queda contigo más de lo normal. Ninguna de esas cosas es ruido. Son tocadas en la puerta. Son Dios diciéndote en su lenguaje silencioso de cada día: mira hacia acá, hijo, esto también soy yo. Y cuando empieces a verlo, te preguntarás cómo pasaste tantos años caminando con los ojos en el suelo. Conozco a un hombre, Ramón, que a los 59 años llevaba 2 décadas vendiendo seguros sin pasión, solo por inercia.
Una tarde de invierno, mientras tomaba café en una cafetería de Valencia, una señora mayor que estaba en la mesa de al lado se desplomó. Ramón, que en su juventud había hecho un curso básico de primeros auxilios, fue el único que supo qué hacer mientras llegaba la ambulancia. Esa noche llegó a su casa temblando no de miedo sino de algo distinto. Por primera vez en años se había sentido útil de verdad. Esa pequeña escena fue la puerta. A los pocos meses, Ramón se apuntó a un curso largo de socorrismo y hoy enseña primeros auxilios a personas mayores en su barrio. Lo que él pensaba que era una jubilación gris, Dios lo estaba convirtiendo sin avisar en una segunda vocación. Y ahora quiero contarte la verdad que te prometí al principio del video, esa verdad que explica por qué tu espera fue tan larga y por qué hoy, justamente hoy, está terminando. Listo, aquí va sin adornos. Dios no estaba esperando que tú entendieras todo. Dios estaba esperando que tú te movieras. Toda esa demora que sentiste como castigo, en realidad fue una sala de espera con la puerta entreabierta. Y tú estabas tan ocupado mirando hacia adentro que no te diste cuenta de que el cielo llevaba años haciéndote señas para que dieras el primer paso. Sé que esto puede sonar incómodo, así que déjame explicarme. En el Evangelio se narra una escena que siempre me ha sacudido. Una mujer llevaba 12 años sangrando. 12 años. Imagina lo que es esos 12 años de fatiga, de vergüenza pública, de ser considerada impura por su propia comunidad, de gastar todo lo que tenía en médicos que solo le empeoraban el cuadro. La Biblia dice que ya no le quedaba dinero, ni esperanza humana, ni fuerzas. Pero un día oyó hablar de Jesús. Y aquí viene lo que cambia todo. Ella no se quedó en casa esperando que Jesús pasara por su puerta. Ella no envió un mensajero. Ella se levantó del suelo. Se vistió como pudo, salió a la calle, se metió a empujones entre una multitud que la despreciaba y estiró la mano hasta tocar el borde del manto de Jesús. Cuando Jesús sintió aquel toque, se detuvo y preguntó quién había sido. Y lo que le dijo a esa mujer es una de las frases más hermosas de todo el Evangelio: «Hija, tu fe te ha sanado». No dijo, «Mi poder te sanó». Dijo, «Tu fe», es decir, esa fe que la sacó de su casa. Esa fe que la hizo abrirse paso entre la multitud. Esa fe que se atrevió a estirar el brazo aunque le temblara. Esa fe con pies, con manos, con sudor en la frente. Esa fe que se mueve, no la fe que se queja desde el sofá. Quiero que oigas esto con claridad, porque es la diferencia entre los que reciben y los que se quedan esperando para siempre. Esperar en Dios no significa quedarse quieto. Significa prepararse activamente. Significa cuidar el cuerpo aunque ya nadie te mire. Significa aprender algo nuevo, aunque te sientas ridículo siendo el mayor del salón. Significa reconciliarte con esa hermana con la que llevas años sin hablar. Significa volver a escribir esa lista de sueños que escondiste hace décadas en un cajón. Significa hacer una llamada que te da miedo. Significa salir de casa un día a la semana solo para recordarte que sigues vivo.
Santiago, el hermano de Jesús, lo dijo de una forma que parece dura, pero es liberadora. La fe sin obras está muerta. No porque las obras te ganen el cielo, sino porque la fe verdadera siempre encuentra una manera de tener pies. Y los pies se ensucian, y se ampollan, y a veces sangran, pero caminan. Hoy, en alguna parte de tu vida hay un pequeño paso esperando ser dado. No es el paso final, no es la solución completa, es solo el primero. Tal vez es enviar un correo, tal vez es sacar una cita médica que llevas postergando 2 años. Tal vez es perdonarte por algo que hiciste a los 30. Da ese paso, solo ese. Y observa cómo el cielo que llevaba años con la puerta entreabierta empieza a empujar desde el otro lado. Y por favor, no te creas la mentira de que el primer paso tiene que ser espectacular. Esa mentira es la que nos paraliza. Pensamos que para que cuente delante de Dios, el movimiento tiene que ser grande, fotografiable con música épica de fondo. Pero el cielo cuenta los pasos minúsculos como si fueran kilómetros. Una llamada de 3 minutos puede ser más valiosa que un proyecto de 5 años que nunca empiezas. Una caminata de 15 minutos al parque puede ser ante los ojos de Dios más importante que todos los planes de gimnasio que hiciste y abandonaste. Lo pequeño hecho hoy supera siempre a lo grande imaginado para mañana. Empieza pequeño, empieza ridículo si hace falta, pero empieza. Tú llevas dentro algo que la gente joven todavía no tiene, aunque tal vez no te hayas detenido a valorarlo. Se llama discernimiento, y es una palabra elegante para algo muy concreto: la capacidad de saber sin que nadie te lo explique cuándo algo es de Dios y cuándo no lo es. Esa habilidad no se enseña en libros. Se forma con los años a base de equivocarse, de confiar en la persona equivocada, de tomar el camino equivocado y de aprender a leer las señales del cielo en los detalles más pequeños. Si tú ya tienes 45 años o más, llevas dentro una brújula espiritual que vale oro y que probablemente has estado ignorando porque nadie te dijo que era valiosa. ¿Sabes esa sensación de paz extraña que a veces aparece cuando todo a tu alrededor dice que deberías estar nervioso? Esa paz no es ingenuidad, es la voz de Dios. ¿Sabes esa incomodidad sutil que sientes cuando alguien te ofrece algo que parece bueno, pero algo dentro de ti se resiste? Esa incomodidad no es paranoia, es la voz de Dios. ¿Sabes esa idea que llevas semanas dándole vueltas en la cabeza? Esa idea que vuelve cada vez que limpias la cocina o cuando estás a punto de dormirte. Esa idea no es casualidad, es la voz de Dios. El profeta Isaías escribió una promesa hermosa para gente que iba caminando y dudaba si estaba en el camino correcto. Dijo que oirías una voz a tus espaldas diciendo: «Este es el camino, anda por él». Fíjate en el detalle. La voz no viene de delante gritando órdenes desde un trono lejano. Viene de atrás, como un padre que camina justo detrás de su hijo pequeño en la playa lo suficientemente cerca para sostenerlo si se cae lo suficientemente atrás para dejarlo aprender. Así es Dios contigo en esta etapa de tu vida.
no te grita, te susurra, y los susurros solo los oye el que ya aprendió a estar atento. Por eso quiero invitarte a hacer algo distinto a partir de hoy. Cuando sientas miedo, no actúes inmediatamente. Espera unos minutos en silencio y pregúntate, ¿esto que siento es advertencia del cielo o es una costumbre vieja de protegerme? Casi siempre vas a notar la diferencia. La advertencia del cielo viene con claridad, aunque sea incómoda. El miedo viejo viene con confusión y con voces antiguas que repiten lo mismo de siempre. Aprender a separar esas dos cosas es uno de los regalos más grandes de tu segunda mitad de la vida. Porque cuando finalmente confías en tu intuición espiritual, dejas de pedirle permiso al mundo para vivir y empiezas a pedírselo solo a Dios. Y ese cambio, créeme, lo cambia todo. Recuerdo a una mujer mayor que conocí en una parroquia de Sevilla, doña Mercedes, viuda desde hacía 15 años. Un día me contó que llevaba meses sintiendo el impulso de visitar a un antiguo compañero de trabajo de su difunto marido, alguien con quien apenas había cruzado palabra en su vida. La idea le parecía absurda y la apartaba cada vez que aparecía, pero la idea volvía. Volvía mientras planchaba, mientras barría el patio, mientras rezaba por la noche. Hasta que un martes cualquiera se decidió, agarró el bolso y tocó el timbre de aquel hombre. Lo encontró completamente solo, enfermo, sin haber hablado con nadie en semanas. Esa visita, dice, ella le devolvió la vida a él y le devolvió un sentido a ella. Mercedes había aprendido a distinguir el susurro del cielo del ruido de su propia mente. Y por eso pudo ser, sin saberlo, la respuesta a la oración silenciosa de otro. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar subirse a un tren cargado con 6 maletas, 2 bolsas y un abrigo en el brazo? Es casi cómico verlo desde fuera. La persona empuja, jala, se enreda, se le cae una maleta, vuelve a empezar y mientras tanto el conductor mira el reloj. Eso es exactamente lo que muchos estamos haciendo con nuestra vida espiritual después de los 45. Queremos subirnos al próximo capítulo al que Dios tiene preparado. Pero llegamos a la estación cargados de equipaje viejo, rencores de hace 20 años. Vergüenza de decisiones que tomamos, siendo otros listas mentales de personas que nunca nos pidieron perdón, hojas de cálculo invisibles, donde llevamos cuenta de quién nos debe qué. Quiero contarte la historia de Esperanza, una mujer real vecina de mi tía a la que conocí hace algunos años en un pueblo pequeño cerca de Ávila. Esperanza tenía 56 años cuando su marido la dejó por una mujer 20 años más joven. La humillación pública en un pueblo así fue brutal. Durante 4 años, Esperanza vivió encerrada en casa, hablando sola, repitiendo en voz alta los nombres de las personas que ella creía que la habían traicionado, guardando silencio. Su hija mayor me contó que hasta el café le sabía amargo, porque cada sorbo le recordaba algo. Vivía en un museo de heridas, que ella misma cuidaba todos los días, sacudiendo el polvo a sus rencores como si fueran reliquias. Un domingo cualquiera en la misa, el sacerdote dijo algo que no era nada original, pero que aquel día le entró por una grieta nueva.
El perdón no es un regalo para el otro, es la llave de tu propia celda. Esperanza salió de la iglesia llorando. No sabía exactamente por qué. Esa noche, escribió en una libreta los nombres de cada persona que la había herido, incluido el de su exmarido, e hizo algo extraño, les dio las gracias. No por el daño, sino por todo lo que aprendió sobreviviendo al daño. Y luego uno por uno lo soltó en voz alta. Tardó 3 horas. Cuando terminó, dice que se quedó dormida con una paz que no sentía desde joven. Lo que pasó después es lo que más me marcó. En menos de 1 año, Esperanza retomó la repostería, ese arte que había abandonado al casarse. Empezó vendiendo bizcochos a las vecinas. Hoy tiene una pequeña tienda y enseña a otras mujeres mayores que la vida no se acaba a los 50. Pero nada de eso hubiera pasado si no hubiera dejado las maletas en el andén. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. Significa decidir que ya no vas a llevar tú el peso de algo que ni siquiera te pertenece. Es soltar para que las manos te queden libres y puedas finalmente recoger lo que Dios viene poniendo en tu camino. Hoy, antes de que termine este día, te invito a hacer algo valiente. Toma una hoja, escribe 3 nombres no más. Las 3 personas o situaciones que más peso te están haciendo cargar ahora mismo. Y al lado de cada nombre, escribe una sola frase: te suelto. No es magia, no es ritual, es solo un acto de voluntad delante de Dios. Lo demás lo va haciendo el cielo poco a poco, día tras día. Hasta que un mañana cualquiera te despiertas y te das cuenta de que ya no duele como dolía. Y entonces tus manos por fin van a estar libres para recibir. Quiero advertirte algo porque sería injusto no decírtelo. Soltar no se siente bonito al principio. Te va a doler. Vas a tener días en los que extrañes tus rencores como se extraña a un perro viejo. Porque al menos eran tuyos, al menos te hacían compañía, al menos te daban una identidad clara. Es normal, no te asustes. El proceso de desintoxicación de la amargura tiene síntomas igual que cualquier desintoxicación. Pero al otro lado, después de unas semanas, hay algo que casi se nos había olvidado: la ligereza. Esa sensación de despertar y no tener que cargar mentalmente, antes incluso del primer café, con la lista de quién te debe qué. Ese silencio interior es uno de los regalos más subestimados de la madurez espiritual. Voy a hacerte una pregunta incómoda, así que prepárate. ¿Cuántas veces en la última semana has dicho en voz alta o pensado en silencio frases como «Ya estoy viejo para esto», «A mi edad para qué?», «Eso es para los jóvenes», «Yo ya no sirvo para eso»? Ahora mismo, mientras te lo pregunto, probablemente te están viniendo a la memoria un par de momentos. No te estoy juzgando. Yo también las dije durante años. Pero quiero que entiendas algo que tardé décadas en descubrir. Cada una de esas frases dichas con tanta naturalidad fue un ladrillo más en el techo bajo el que has estado viviendo. Las palabras no son solo sonidos, son instrucciones que le das a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu espíritu, y lo más importante, son señales que le envías al cielo sobre lo que estás dispuesto a recibir. Cuando dices, yo ya no,
estás firmando un pequeño contrato. Y el universo, que es bastante obediente con la voluntad humana, empieza a entregarte exactamente lo que firmaste. Un poco menos cada día, un poco menos cada año, hasta que un día miras alrededor y ves que tu vida se ha encogido al tamaño exacto de tus palabras. El libro de Proverbios dice algo que parece una exageración, pero que es literal. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Salomón, que era considerado el hombre más sabio de su tiempo, no escribió eso como una metáfora bonita. Escribió desde la observación atenta de cientos de vidas. Vio reyes hundirse por hablar mal de sí mismos antes de cada batalla. Vio comerciantes arruinarse después de pasarse meses repitiendo: esto va a salir mal. Y vio a personas humildes prosperar de formas inexplicables porque hablaban con esperanza incluso cuando no había razones visibles. Dios creó el mundo entero hablando. Sea la luz, dijo, y hubo luz. Tú y yo fuimos hechos a imagen suya. Y eso significa, entre muchas otras cosas, que también nuestras palabras tienen una capacidad creadora pequeña pero real. No estamos creando galaxias, pero estamos creando sin parar el clima emocional de nuestros días, el tono de nuestras relaciones, la forma del futuro al que nos estamos asomando. Y si llevas años creando con palabras de derrota, no puede sorprenderte que el paisaje a tu alrededor se vea derrotado. Hoy te propongo un experimento muy sencillo, sin ningún misticismo extraño, solo una práctica honesta. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las facturas, antes de escuchar las noticias, dite a ti mismo en voz alta 3 frases. La primera: lo mejor de mi vida todavía no ha llegado. La segunda: Dios sigue trabajando en mí y para mí. La tercera, que es la más importante: hoy estoy disponible para lo nuevo. Hazlo durante 30 días. No te prometo que se te va a aparecer un ángel, pero sí te prometo que algo dentro de ti va a empezar a moverse. Porque cuando tus palabras dejan de bloquear el cielo encuentra finalmente un espacio por el que entrar. Y ojo con algo importante: este ejercicio no es para engañarte a ti mismo. No se trata de mentirle al espejo. Se trata de elegir de entre todas las verdades posibles sobre ti, las que apuntan hacia adelante en lugar de hacia atrás. Es verdad que tienes años. También es verdad que tienes experiencia. Es verdad que algunas puertas se cerraron. También es verdad que otras todavía no se han abierto. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. La pregunta no es cuál es la realidad. La pregunta es cuál de las dos vas a regar todos los días con tus palabras. Lo que riegues, crece. Eso es ley de jardín y es ley del alma. Algo cambia profundamente cuando uno entiende que su vida no es solo suya. Que cada decisión que tomas, cada oración que rezas, cada vez que eliges levantarte después de una caída, está siendo observada por alguien más joven que tú, aunque tú ni te enteres. Tu nieto te mira sin que te des cuenta. Tu sobrina más callada toma nota de cómo manejas la enfermedad.
La vecina viuda del segundo piso se fija en cómo sigues yendo a la iglesia los domingos a pesar de todo. Tú estás escribiendo sin darte cuenta un evangelio vivo, que otros van a leer durante años después de que tú ya no estés. En el Evangelio de Lucas hay una mujer que casi nadie recuerda y que merece ser recordada hoy. Se llamaba Ana, era profetisa, era viuda desde muy joven y tenía, según el texto, 84 años cuando ocurrió lo que voy a contarte. Ana no se había rendido. No se había encerrado en casa esperando la muerte. Vivía prácticamente en el templo, ayunando y orando día y noche. Llevaba décadas haciéndolo. Imagínate la escena: una anciana frágil, con el cuerpo desgastado por los años, fiel a una rutina que para muchos sería invisible. Mientras los reyes hacían política y los sacerdotes administraban liturgias, ella oraba en silencio en una esquina del templo. Un día, cualquiera, una pareja joven y pobre, entra al templo cargando a un bebé. Para todo el mundo es una familia más entre cientos. Pero Ana, que llevaba 84 años entrenando los ojos del corazón, lo vio. Vio al Mesías recién nacido. Y no solo lo vio, sino que se acercó y empezó a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Detente en eso. Una mujer de 84 años fue una de las primeras voces en anunciar la llegada de Cristo al mundo. No fue un sumo sacerdote, no fue un erudito, fue ella, la viejita del rincón. Su edad no la descalificó, la calificó. Y aquí está lo que quiero que entiendas hoy con todas sus consecuencias. Si Dios no te ha llevado todavía es porque todavía hay alguien en tu camino que necesita verte de pie. Tu testimonio, esa forma silenciosa en que sigues confiando a pesar de todo, es comida espiritual para gente que ni siquiera sabes que te está mirando. Tu nieta va a recordar dentro de 30 años cómo su abuela rezaba todas las noches aunque le dolían las piernas. Tu hijo va a contarles a sus hijos cómo su padre, después de quedarse sin trabajo, no se volvió amargo sino más sabio. Esas semillas que estás plantando hoy sin darte cuenta son árboles que van a dar sombra a generaciones que ni siquiera han nacido. Por eso, no termines tu historia con cara de derrota. Por favor, no lo hagas. Tu última página tiene que tener luz. No por orgullo, no por aparentar, sino porque otros la van a leer. Y de esa lectura va a depender cuánto se atrevan ellos a creer cuando llegue su propia tormenta. Tú eres el puente entre lo que tus padres te enseñaron y lo que tus nietos van a aprender. Y un puente no se cae a la mitad. Un puente se sostiene aunque le tiemblen las vigas hasta que el último viajero haya cruzado. Existe una palabra antigua que casi no usamos ya y que sin embargo es preciosa: legado. No legado en el sentido de dinero o propiedades, sino en el sentido de aroma, de huella espiritual de lo que queda flotando en el aire de una casa después de que alguien se fue. Cuando piensas en tus abuelos, no recuerdas el saldo de su cuenta bancaria. Recuerdas un olor a guisado, una manera de reír, una frase que decían siempre antes de despedirse. Eso es legado.
Y tú hoy, mientras crees que estás esperando que pase algo, estás dejando legados sin parar. Cada gesto cuenta, cada paciencia cuenta. Cada vez que eliges la bondad cuando podrías haber elegido el reproche, estás escribiendo una línea más en una herencia invisible que nadie podrá quitarte ni quitarles. Las serpientes hacen algo curioso cuando van a crecer. Cambian de piel, la piel vieja que les sirvió mientras eran más pequeñas. Se vuelve estrecha, incómoda, apretada, hasta que les empieza a doler. Y entonces durante unos días difíciles se frotan contra las piedras, se retuercen, hacen un trabajo lento y a veces doloroso para deshacerse de la capa antigua. Cuando finalmente lo logran, la nueva piel está debajo, más grande, más brillante, lista para una nueva etapa de la vida. Sin ese cambio incómodo, la serpiente moriría aplastada dentro de su propia ropa. Exactamente eso es lo que Dios está haciendo contigo en esta etapa. La piel vieja esa con la que viviste los primeros 45 o 50 años te sirvió en su momento. Te protegió, te dio una identidad, te enseñó a sobrevivir. Pero ahora se ha quedado pequeña para lo que viene. Y por eso, a lo mejor te sientes incómodo en tu propia vida sin saber por qué. Por eso conversaciones que antes te entretenían, ahora te aburren. Por eso, lugares donde antes ibas felizmente ahora te dejan vacío. Por eso, amistades que parecían eternas ya no encajan contigo. No es que te hayas vuelto raro, es que estás cambiando de piel y el proceso, como en la serpiente, se incomoda. El apóstol Pablo lo dijo con palabras inolvidables: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Fíjate que no dice algunas cosas, dice todas. Y no dice, serán hechas nuevas en el futuro. Dice, son hechas nuevas presente ahora mismo hoy. Esa frase la escribió Pablo después de su propia transformación radical, después de pasar de ser un perseguidor violento a ser un apóstol amoroso. Él sabía lo que era cambiar de piel. Sabía lo que era despertarse un día y darse cuenta de que el hombre que había sido durante décadas ya no estaba ahí, y que en su lugar había alguien nuevo todavía en formación, pero distinto. Aquí viene la pregunta que me atrevo a hacerte, sabiendo que puede ser incómoda. ¿Qué parte de tu antigua piel sigues defendiendo aunque ya te aprieta? Es esa identidad de víctima que te ha dado tantos años de explicaciones para no intentar nada nuevo. Es esa imagen de yo soy así y ya no cambio, que usas como escudo cuando alguien te invita a algo. Es esa rutina cómoda que te tiene anestesiado pero a salvo. Sea cual sea, mírala de frente. No la odies, agradécele. Te sirvió, pero ya no te sirve más. Y agarrarte a ella va a impedir que entres al lugar donde Dios quiere llevarte. Hoy es buen día para hacer algo simbólico, algo pequeño que marque el cambio. Tiras a la basura un objeto que represente tu vida vieja. Cambia algo de lugar en tu casa. Estrena algo que tenías guardado para una ocasión que nunca llegaba. Sal a caminar por una calle por la que nunca caminas. Lo concreto importa porque le habla a tu cuerpo y le dice, estamos empezando algo nuevo.
Y créeme, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te lo van a agradecer, porque estaban esperando esa señal desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Y déjame cerrar esta parte con algo que me dijo una vez un anciano sabio en un retiro espiritual al que asistí en los Pirineos. Estábamos sentados al lado de una hoguera y yo le pregunté casi por curiosidad: ¿cómo sabe uno cuándo Dios está empezando algo nuevo en su vida? El hombre se quedó callado un buen rato mirando las brasas y luego me dijo algo que nunca olvidé. Lo sabes cuando lo que antes te daba seguridad ya no te la da, y lo que antes te daba miedo empieza a despertarte la curiosidad. Eso fue todo. No añadió más. Pero esa frase en su sencillez describe exactamente lo que tú estás sintiendo ahora mismo y que no sabías cómo nombrar. No estás perdiendo el norte, estás encontrando uno nuevo. Quiero que imagines algo conmigo antes de que apaguemos esto. Imagina que dentro de 10 años, una mañana, cualquiera está sentado en el porche de tu casa con una taza de café entre las manos. El sol acaba de salir. Los pájaros están haciendo ese ruido sencillo de cada amanecer. Y de repente, sin previo aviso, te acuerdas del día de hoy. Te acuerdas de este momento exacto en el que estabas escuchando este mensaje y sentías por dentro algo que no sabías muy bien cómo nombrar. Una mezcla de cansancio antiguo y de chispa nueva. Y desde ese porche futuro, con todo lo que va a haber pasado entre hoy y entonces, te miras a ti mismo aquí y ahora y te susurras una frase: gracias por no rendirte aquel día. Gracias por dar el primer paso. Esa conversación entre tu yo de hoy y tu yo de dentro de 10 años no es fantasía. Es la decisión más real que vas a tomar en esta semana. Porque el Dios que abrió el mar para Moisés, el que detuvo el sol para Josué, el que multiplicó panes para una multitud hambrienta, ese mismo Dios está esperando que digas sí a una vida que todavía no ves, pero que ya está preparada con tu nombre escrito en cada esquina. Tu temporada de espera ha terminado. No porque lo diga yo, sino porque tú, sin darte cuenta, ya estás listo. Te invito a hacer una cosa muy sencilla ahora mismo antes de cerrar el video. Pon una mano sobre tu pecho. Siente tu corazón latiendo. Ese latido es Dios diciéndote sin palabras que la historia no se ha acabado. Y dile en voz baja con tus propias palabras: Padre, aquí estoy, cansado pero presente, confiando en que lo que viene es mejor que lo que dejé atrás. Eso es todo. Esa oración bastará para abrir lo que llevaba años esperando ser abierto. Si este mensaje encontró un lugar dentro de ti, si en algún momento sentiste que te hablaba directamente, házmelo saber con un me gusta, no como un favor para mí, sino como una manera de decirle al algoritmo silencioso que envíe esta palabra a otra persona que la necesita esta noche. Comparte el video con alguien a quien tengas en el corazón, alguien que necesite recordar que su edad no es una sentencia. Y si quieres seguir caminando conmigo en este sendero de fe y esperanza,
Suscríbete al canal porque cada semana nos sentamos aquí como viejos amigos a recordarnos que el cielo todavía tiene cosas que decirnos. Gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por haberle regalado este tiempo a tu alma. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe esta noche y todos los días que vienen. Nos vemos muy pronto en el próximo mensaje. Mientras tanto, recuerda, tu mejor capítulo apenas está empezando.